nosotros celebramos Inti Raymi? ¿Por qué celebramos? ¿En qué momento celebramos? ¿Cuándo nosotros realizamos la ceremonia de Inti Raymi? ¿Por qué? Eso serían no solo como nación, como Tawantinsuyo, como pueblo, sino como persona individual y como descendiente. A esto viene una cosa. Cuando nosotros respondemos a estas preguntas, viene otra cosa. ¿Será verdad que, como dicen otros, tienes que adorar al sol? ¿O será verdad que tienes que rendir culto al sol? ¿O será verdad eso? Y desde otro estado de conciencia, podemos decir desde el estado de conciencia solar, desde nuestro ser solar, no lo interpretamos, no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo procesamos de esa forma, su energía, su mensaje del Padre Sol. No es así, ¿no? O sea, en nuestra cultura, en nuestra nación, los abuelos incas enseñaron, dejaron rastros, ejemplos de vida, que no se adora al sol, como muchos dicen. La palabra adoración no existe en nuestro lenguaje sagrado, no existe. No existe la palabra culto en nuestro lenguaje sagrado, en el código inca, en el código solar. Entonces, es más, la propia palabra Inti Raymi no está diciendo culto. El mismo código Inti Raymi no está diciendo adoración al sol. Claro. Y si nosotros decimos Intiman Qonyaku y Inti Qonyay, tampoco está diciendo adoración al sol. Inti Qoymi tampoco está diciendo adoración al sol, ni culto al sol. O Inti Tupay o Intiwan Tupay tampoco está diciendo adoración al sol, ni culto al sol. Por tanto, para comenzar, habría que eliminar estos códigos, no en el sol, no en nosotros, no en el cosmos, sino en las personas. En su lenguaje, en su conexión, en su energía, en su conciencia, habría que eliminar esos términos. Esos términos. Culto, adoración. Sí, como energía, pues que los maneja como código, como reprogramación, que repito. Eso habría que limpiar primero. Les está contaminando, les está reprogramando su conciencia, su mente, su energía. Todo lo que son, en base a eso piensan, hablan, viven, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Claro, ¿no? Está bloqueado, pues está cerrado, ¿no? La conexión verdadera, el channeling, ¿no? Entonces, a lo que yo iba, por ejemplo, si no adoramos al sol, si no rendimos culto o otras palabras que suelen decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa Inti Raymi? Eso es lo que hay que desvelar, eso es lo que hay que develar, eso es lo que hay que revelar, eso es lo que hay que descifrar, y eso es lo que hay que entender, qué quisieron decir o qué quisieron los abuelos transmitirnos cuando ellos hacían el Inti Raymi. Entonces el Inti Raymi no es adorar al sol. El Inti Raymi o otras ceremonias, ni a los apus ni a la Pachamama, no adoramos a ellos. El Inti Raymi no se realiza pues bajo una decisión de un hombre, de una persona, de un grupo de personas. No se realiza por el Inti Raymi porque les dio la gana, porque algún hombrecito diciendo que bajó de la montaña o del cielo, o de algún hombrecito vino si yo decido tal fecha se va a dar. No es así, porque el Padre Sol sigue siendo mayor, sigue siendo supremo. Nadie ha trascendido al Padre Sol todavía. Y es por eso que bajo esa orden hay un momento, ¿no? Y eso se conecta con la dualidad, con Madre Luna Maquilla. Hay un punto que se señala con esa conexión. Y esa es la época que nosotros vivimos en Inti Raymi. ¿No es cierto? Entonces, de allí existe una orden. Hay una alineación. Hay un estado de movimiento, hay un estado de energía. Decide el Padre Sol el momento en que debe ser celebrado su día. Por eso los hijos acá, los hijos solares, los abuelos incas, deciden, incluso desde más antes todavía que los abuelos incas, eso sabemos por historia, desde más antes todavía se celebra el Inti Raymi. Entonces, pero ese es el momento clave, ese tiempo, y eso no sucede en un minuto, en un segundo, en una hora nomás, eso sucede durante un periodo de tiempo, ¿no? Y para nosotros serían varios días, ¿no? Para nosotros sería como todo un mes o más, ¿no? Eso se celebra. Mientras allá sucede un momento. Entonces, por eso, en ese momento cuando Padre Sol decide, nosotros
en ese momento también, como los abuelos incas, en el Tahuantinsuyo comenzamos a conectar con ese orden, con ese movimiento, con esa manifestación, y comenzamos a celebrar el Inti Raymi. Entonces, pero como manda el sol, manda a los abuelos, los ancestros que ya recibieron, no viene ese... Nosotros no obedecemos a un hombre que puede decir tal fecha tiene que celebrar, no, sino que el Padre Sol tiene que decir. Los abuelos incas tienen que decir, los hijos, los seres solares tienen que decir, dictaminar eso, en base a eso hacemos. Entonces, cuando se celebra acá, nosotros en ese momento comenzamos a entender esa conexión. Entonces, sencillamente, porque decía de Nancio, no existe adoración, no existe, no hay culto al sol, no existe eso. Porque nosotros no hacemos culto, no adoramos, pues, sino que nosotros lo que nosotros hacemos es, entramos en una ceremonia con el sol, en un ritual, en una conexión con el sol. Quiere decir, con el sol directamente, entramos en esa conexión con su energía, con su luz, y al mismo tiempo con la luz, con el sol que hay adentro. Y ese es el punto del ritual. Por eso decimos, Inti Qoyay, Inti Qoymi, ahí va, ¿no? Inti Qoyay con el sol, Inti Qoymi con nuestro sol, que está conectado con el sol, ¿no? Y esa luz que brilla, ¿no? Ese es el momento que nosotros comenzamos a reconocer, y eso se llama el Inti Raymi, y eso es lo que celebramos. Entonces, ¿qué sucede acá? En este momento, resulta que nosotros, cuando nosotros entendemos esto, recibimos la luz del sol, recibimos la energía del sol, recibimos el mensaje del sol. No solo recibimos mensajes, conexiones, señales, sino también, ¿qué hacemos? Nosotros, desde este cuerpo, a través del Inti Qoyakuy o Inti Qoymikuy, o sea, es otro, el Inti Raymi es otro estado, pero Inti Qoyakuy, Inti Qoymikuy es otro estado, del cual nosotros podemos trascender, viajar al sol. Hay un momento en que podemos viajar al sol, en que los abuelos lo hacían, viajamos al sol. Entonces, en ese momento ya no es una conexión, sino es un viaje hacia el sol, y nosotros nos presentamos al sol, o estamos en su espacio del sol, Padre Sol nos recibe, o los padres solares, los seres solares nos reciben. Es una forma. En ese momento de ritual, ceremonia, sucede otra cosa, que la energía del sol baja, o el espíritu solar baja a nosotros, y nos comunica, nos contacta, nos trae mensaje, nos trae. Es otra cosa que sucede. Ahora, otra cosa que sucede es que nosotros abrimos un altar sagrado en Inti Raymi, abrimos dentro de nosotros un espacio sagrado, o abrimos dentro de nosotros para el aire, o para nosotros, para el Tahuantinsuyo, o para nosotros abrimos un altar sagrado, ¿no? Entonces, ese altar sagrado del sol, podemos llamarle Inti Qonyana Pacha, o Inti Pacha, o Inti Wilcapacha, tiene varios nombres, dependiendo qué tipo de altares son. Cuando nosotros abrimos eso, el sol mismo, su energía, personalmente no, sino que su energía, los seres solares, su luz baja. Pero cuando recibimos acá, o en nuestro mancusuasi, en nuestro cuerpo, aquí es donde a nosotros nos despierta. Nos despierta, nos da su luz, nos da su claridad, nos da su energía, nos da su semilla, nos alimenta. Y en ese es el momento en que nosotros nos transformamos. No solo en ese momento, algunos en ese momento, después dejan de ser, pero es el momento clave que nosotros nos transformamos en lo que nosotros llamamos hijos e hijas del sol. Nos transformamos en seres solares, ¿no? Y ahí es donde nace el estado consciente solar, la conciencia solar, y ahí es donde nace verdaderamente la sabiduría solar, el conocimiento solar, la energía solar que nosotros podemos emanar. Y por eso es que los abuelos incas portan un sol como símbolo de su sol propio que está conectado. Y el sol que portamos es la conexión, pues, ¿no?, con el Padre Sol, el sol que está dentro. Y ese es el sol que portamos, ¿no? Como nuestros Tayta Incas, Inti Churincuna, en el pasado y hoy sus descendientes estamos acá nuevamente, era constante y permanente es la conexión con nuestro Tayta Inti,
con sus movimientos, sus estados, esa interacción, ¿no? con todas el cancha y con todos los kalpas de nuestro Tayta Inti que se refleja acá en el Caipacha. Estaba tan exclusivamente dedicado, ¿no? a mantenerse en ese seque o en ese canal de conexión con nuestro Padre Sol todo el año. Pero en esta fecha justo donde es el movimiento tan exacto pues de nuestro Tayta Inti en el Inti Raymi, como llamamos Inti Raymi, es algo muy trascendental, ¿no? El movimiento dentro del Pacha que llega a ser nuestro Padre Sol, ¿no? Dentro de su Ayllu y con otras kalpas que están pues en su entorno, dentro de lo que es su dimensión, donde en su Pachay de él, ¿no? En su Pachay de él, en su Hawapachay, en nuestro Tayta Inti y en el Pachay que vive con su Ayllu, ¿no? Entonces ocurre cambios, ¿no? En muchos, absolutamente, en ese momento que son tiempos o son otros movimientos que no es obviamente igual a que acá que no se puede leer en el tiempo del Caipacha. Pero más sí los Intik Churinkuna o Intik Ususinkuna sabemos, conocemos, no desde el cuerpo físico nada más, sino que estamos hablando en sí ya desde ese mujo, intimujo que somos, desde esa semilla solar que portamos como hijas solares y como hijos solares. Portamos esta semilla entonces de nuestro Padre Sol y por ende en nosotros estamos absolutamente conectados a ese seque, ¿no? A ese canal y a ese Pachay, a su Pachay de nuestro Tayta Inti. Y es la conexión, la interacción, la comunicación con nuestro Tayta Inti de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo en su Pachay de él, en su dimensión. Sabemos, conocemos, lo sentimos y nuestro ser está conectado hacia esa dimensión. Y por ende, nosotros desde el Caipacha, desde esta dimensión de la materia o desde este cuerpo físico, manifestamos a través de los Konyakuy, a través del Kogyay, ¿no? Hacemos vivo o avivamos, ¿no? Esta conexión, este Tupay. Siempre es un nuevo Tupay en cada Inti Raymi, a través de los Oyakuy. Estamos haciendo nuestro Tupay, nuestro Tupacuy, nuestro Tincuy, nuestro Cusicuy. Estamos haciendo nuestro Chasqui, ¿no? De nuestro Tayta Inti, todo lo que él está, todo lo que está aconteciendo, lo que está moviendo. Tukuy teache pikuy chishaniki. Tukuy pachakunawan tupash, tukuy kanchay pachakunawan tupashan. Entonces todos estos movimientos que nuestro Tayta Inti está tejiendo, está haciendo su tinku y también está haciendo su chasqui, también está haciendo su tupa y también nosotros vamos también recibiendo, vamos siguiendo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo allá.
en su dimensión. Es un tiempo, es un momento para nosotros los Inti Churinkuna que va más allá de este cuerpo físico. Por ende, estamos pues en un momento, ¿no? En un momento totalmente en estados de Inti Churin. Pero antes de llegar al Inti Raymi, hemos pasado por muchas ceremonias, por muchos rituales, ¿no? Para llegar hasta ese momento de este tupa y de este tinku y de este kusikui con nuestro Inti Taita, nuestro Taita Inti. En nuestros estados están chuyas, estamos chuyanchascas, estamos wilcachascas, ¿no? Entonces hemos tenido que seguir todo un procedimiento, ¿no? Que son pues ya manifestados naturalmente para los Inti Churinkuna, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es seguir nada más ya todo este procedimiento, ¿no? Para llegar a ese momento. Nuestra conciencia, nuestra kalpa, nuestro nuna, nuestro aichakurku, está preparado para este chasqui, para este konyakui, para este tupay, nuestro Taita Inti. Entonces, cuán importante es, de repente los términos en castellano son muy pobres, diría yo, porque esta preparación, ¿no? Cuando hablamos expresamos en el castellano, estos términos quedan muy, muy, muy pequeños. Y para podernos entender con nuestros Turaykuna, Ñañaykuna, es que también tenemos que utilizar el castellano. Pero en esencia es muy esencial la preparación para este día, para llegar a este día. Digamos que es una responsabilidad, es una obligación también de los runas, ¿no? Porque viven en el abrigo del Padre Sol, ¿no? Bueno, estos son otros temas, pero todos, absolutamente, hasta Urbichakunapampas, Tikachakunapampas, Uywachakunapampas, Tukuy Miriki, Uyalangutaps Machirukunku, Parpachangutaps Machirukunku. Estoy diciendo que todos, absolutamente los que están acá en este cuerpo físico, así como las plantas, los pajaritos, los gusanitos, esperan también para agradecer, para decir añay, añay, Taita Inti, ¿no? Al menos se lavan hasta sus parpachas, ¿no? Sus alitas, los pajaritos también se lavan. Hacen también su chuyanchaco. Peli uyangutas, carga uyachas, se lavan. Los por ejemplo, hacen. Ari entichacuna, chuchicuchacuna, ¿cierto? Entonces todos, incluidos los runas, ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Los uyuas, todos hacen chuyanchacuy también. Entonces, ¿por qué? Porque es pues real, es verdad, ¿no? Que todos los días vivimos o viven en el abrigo del Padre Sol. Cuyapayawansia, hace su cuyapacuya a todos, ¿no? Uchazapas, absolutamente hasta estos hijos malcriados, pues, ¿no? Que nunca ni siquiera dicen añay, Taita Inti,
No voy a lavarme mi cara, mis huchas voy a lavar, al menos por ese día. Bueno, aún así para todos está allí nuestro Padre Sol. Y todos sabemos eso, pues todos saben eso. Pero realmente, sí, pues es siempre momento y tiempo de tomar conciencia y decir, a ver, voy a un poquito revisar y cuál es la verdad del Inti Raymi, cómo verdaderamente, qué significa. Entonces, acá estamos hablando de ¿no? la verdadera conexión o el verdadero Inti Raymi, cómo es, en qué consiste, cómo es esta conexión, ¿no? Entonces, pues un momentito hay que dar tiempo y la verdad, o sea, a la verdad, saliendo ya de todo lo que han podido ver, ¿no? De todo, de repente, sí, pues han conocido la historia de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas, artísticas, no artísticas, en la calle. O historiadores. No, aparte de las historias, de tantas formas, pues que sí, pero hay que caminar un poquito más. Hay que preguntar un poquito más a los padres, ¿no? Tayta Inti. ¿Y quién eres? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y dónde estás? ¿A través de quién? ¿Dónde encontramos esta verdad? Hay que buscar, no hay que ser flojos, ¿no? Flojas. Ahí nomás das vueltas, ahí nomás. Eso nomás no es eso nomás. Hay más, es mucho más profundo de lo que uno se puede imaginar. No es todo lo que te han contado, nomás no es todo lo que estás viendo, lo que has visto ahí. La mentira nomás lo le han contado. Tal vez ha sido mentirita nomás eso, ¿no? O tal vez... Y se lo creen todo. Te han engañado. ¿No? Entonces tienes que buscar por ti mismo, porque para esto no hay límites. Nadie te puede decir y no puede condicionar, de decir, acá nomás, hasta acá nomás, no puedes querer saber más, no puedes averiguar más. Lo absoluto es acá nomás. No. Entonces hay que salir de todo eso, hay que preguntar un poco más, hay que buscar, hay que indagar, hasta que tú realmente encuentres y sepas qué cosa es pues la verdad y qué cosa es la mentira y qué es lo falso, ¿no es cierto? Hasta que realmente diferencies entre lo artístico y entre lo real, ¿no? Porque el arte sí es hermoso, bonito, pero más allá de eso, ¿qué hay, pues, no? O sea, me refiero a un arte que tú lo vivas y que tú te sientas sintiendo. No que no te hagan vivir, sino que tú lo vivas. Que tú lo vivas. Que tú mismo seas el que diga, realmente, así había sido Tayta Inti. No había sido como he vivido esto así, o como me han contado, o como a mí me han dicho que haga así. De repente han enseñado solamente a hacer una cosa así, pero de ti mismo nunca te has dado la oportunidad de por ti mismo, a ver, buscar al Padre Sol. Ese es otro camino, ese es otro espacio. Atrévete, ¿no? Tienen que atreverse a caminar, a salir ahí de todo eso que ya te han dicho, te han enseñado. A ver, ¿qué más hay? No queda ahí todo. Sí, efectivamente. Me recuerdas cuando visitamos a Cochapata, donde habían pájaros, animales, pumas, ovejas, cóndor, habían monos, habían en ese lugar zoológico. Y en este zoológico era interesante que aparentemente los animales estaban libres, pero no estaban libres, no son libres, ¿no? Y cuando me acercaba, digamos, con comidita, algunos animales venían, algunos animales no venían, ¿no? Por ejemplo, el cóndor no venía, ¿no? Pero algo interesante, el mono, por eso le decían, cuidado de los niños, que no lleven no acerquen a los niños y que no le den comida a los niños, porque los niños se descuidan y los monos lo pueden, ¿no?, rascar, atrapar, ¿no? Y eso es interesante porque como el monito está enjaulado, no se da cuenta, sí, pues, ¿no? El monito está encarcelado, ¿no?
No importa si lo han hecho intencionalmente o inconsciente o conscientemente, o si están haciendo bien, eso no es el punto. El punto es que el monito está en una malla, está encarcelado, y el monito va a reaccionar cuando le den comidita, o cuando le acercan, cuando el monito hace sus cosas, ¿no? Cuando te acercas, el monito se volteaba, saltaba, se acercaba, iba, danzaba el monito, hacía cosas así, como quien dice, mírame, como quien dice, llamando la atención. Llamando la atención, el monito. En otras palabras, y una palabra me recuerda, por la plata baila el mono, ¿no? Con la plata baila el mono. Y eso es un dicho, no estoy diciendo yo primera vez, yo lo que he escuchado, lo que en la sociedad. En la sociedad, ellos mismos dicen eso. Es un tipo. Eso me recuerda que uno no puede celebrar al Inti Raymi, no puede acercarse al Inti Raymi, y no puede aspirar, no puede pensar que está haciendo Inti Raymi correctamente, claramente o conscientemente, mientras está enjaulado su mente, su conciencia, mientras deciden otros, ¿no? Por ejemplo, el monito decide otro encarcelarnos, no puede hacer otra cosa. Para que alguien ha decidido. Alguien ha decidido ya más antes. Pero ¿no? alguien le ha dicho que también viva de esa forma, porque al vivir de esa forma automáticamente, él va a tomar ese tipo de actitudes, porque a ese espacio lo han puesto, a ese lugar. Entonces hay un poder, hay una fuerza, hay alguien, hay una conciencia, hay una forma que han tendido esa red, esa malla, esa cárcel, ya lo han metido, ya su mente, su conciencia, lo han sometido. Lo han sometido, lo han encarcelado ya, su mente, su conciencia, su energía. Cuando está adentro como el monito, esas personas nunca, jamás se van a entender, porque nunca han ido a la montaña, nunca han ido al sol, nunca han ido lejos. No tienen esa libertad de expresar, de decir las cosas de otra forma. Igualito es cuando alguien ya lo ha dispuesto el Inti Raymi, ya alguien ya lo ha planificado. Ha dicho que así es. Así va a ser, así es, han dicho, así debe ser, así tienen que hacer, así. Y encima están prohibidos. Y encima yo he visto que encima eso da pena, ¿no? Me da pena, ¿no? Y encima he visto que fotos, varón, mujer, supuestamente joya, inca, que eligen los humanos, van a la religión a que le autoricen. O sea, eso no es nivel, eso es un monito, pues, ¿no? Es un monito que no se da cuenta, no toma conciencia. ¿A dónde voy con todo esto? Es importante lo que decías, porque en todo caso, los primeros pasos deberían ser la toma de conciencia. Deberían ser practicar, traspasar chuyanchacuy. ¿Qué es esto primero? Chaninchacuy, huilicachacuy. Tiene que ser chicachacuy. Tendría que pasar un proceso de tupacuy, un proceso de prácticas rituales, un proceso de chajnichicuy, un proceso de tucuy. Tespichicuy, un proceso de intichaco, o sea, son varios. Es todo un procedimiento, pues. Y es, primeramente, aprender esta enseñanza, aprender la práctica, los rituales, uno por uno. Y segunda, a través de esas prácticas que culturalmente, tradicionalmente tenemos, a través de ceremonias rituales, despertar verdaderamente, limpiarse, liberarse, trascender verdaderamente. ¿Qué significa eso? Que mientras no hagan eso, nunca van a ver la verdad, nunca van a ver la luz. El sol está, como decía el Jamota del Tahuantinsuyo, decía un día, hermano, un catito, en mis ojos, toda la vida estaba, en mis ojos estaba la tierra, en mis ojos estaba el agua, en mis ojos estaba el sol, en mis ojos estaba la montaña, aquí estaba, pero no. Pero estaba ciego. Y me dice, hermano, un catito, pero nunca he visto al sol, nunca había visto la madre tierra, nunca había visto la montaña del Apo, nunca te había visto a ti, me dice. Eso mismo ahorita está pasando, nunca. O sea, ahorita están ciegos sordos ciegos porque no me pueden ver, no te pueden ver. No se ven entre ellos, no ven al sol. Piensan que el sol es ese astro, esa luz nomás que está alumbrando. Piensan que la madre tierra es esta tierra nomás para cosechar y para caminar. Piensan que la planta es esta planta nomás para utilizar como medicina, para comer nomás. Eso no es. Eso es simple, eso es sencillo, cualquiera lo sabe eso. Pero de eso no se trata el camino. Entonces, para poder lograr esto, tendrían que pasar por todos esos procesos, enseñanza, rituales, ceremonias, para poder limpiarse, liberarse, trascender, transformarse. Porque si no hay limpieza, transformación, liberación, si no hay esta trascendencia, no hay transformación, es falso, pues, son mentiras. No es todo lo que opinan, piensan, hacen, es falso, pues, todo es falso. ¿A dónde quiero ir con esto?
es un buen punto porque para realizar el Inti Raymi, para una conexión con Tayta Inti, no tenemos, primeramente, si nosotros estamos con todo eso, vamos a profanar al sol. Estamos faltando el respeto. Vamos a faltar el respeto, vamos a ensuciar, vamos a contaminar el camino, vamos a confundir el camino, vamos a desvalorizar, vamos a rebajar nuestra cultura, ¿no? Vamos a someter a nuestra cultura a una nación. Por ejemplo, la conciencia, o sea, ahí van a profanar el Tahuantinsuyo, van a profanar su conexión, van a profanar su cuerpo, van a profanar su energía, van a profanar la energía, van a profanar el sol, porque no es simple eso, no es así normal. ¿Qué significa eso? Cuando el sol desciende su luz, su conciencia, su semilla, su energía, los seres solares nos instruyen, los abuelos incas nos instruyen, porque los abuelos incas son seres solares. Cuando la energía nos toca, cuando la luz nos brilla, entonces se supone que nosotros tenemos que canalizar esa luz. Se supone que tenemos que hacer brillar esa luz. Se supone que tenemos que replicar esa luz. Se supone que tenemos que reflejar esa luz. Se supone que tenemos que emanar esa luz, esa conciencia, esa sabiduría. Se supone que tenemos que ser ejemplos de esa autoridad, de esa posición, de esa luz, de ese camino, de esa conciencia, de esa fuerza. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con esto, nuestros ancestros, nuestro sol? De que cuando hay una conciencia solar, cuando hay una conciencia de luz del sol, cuando hay una conciencia de los seres solares, cuando hay una conciencia de mi semilla solar, cuando hay una conciencia consciente del Tahuantinsuyo, cuando hay una conciencia de un orden cósmico, de una orden solar, cuando soy consciente de esto, estoy limpio, consciente, libre, puro, entonces en ese estado de conciencia solar, a eso llamamos estado de conciencia solar, estado de conciencia cósmico, estado de conciencia del orden cósmico solar, o cuando he alcanzado o he trascendido, he descubierto, he develado o he abierto mi ser solar, mi esencia solar, mi semilla solar, mi conciencia solar. En ese estado es toda una ignorancia lo que hace la sociedad, la gente. Cuando uno entiende, están inmersos, están atrapados en esa hucha, en esa trama de la hucha, y a veces se ve ¿qué sucede? No se dan cuenta, tan ignorantes, son tan tontos. No estoy ofendiendo, sino que ignorante es aquello que repetidas veces va ignorando la verdad, va ignorando la luz, va ignorando la solución, la luz, va ignorando la conciencia. Muchas cosas ignora y no se da cuenta, ¿no? No toma, es inconsciente, ¿no? Entonces, en ese estado de conciencia me doy cuenta yo. Se supone que hay una orden solar, hay una luz solar, hay una conexión solar, hay una autoridad solar, que esa luz, esa autoridad, esa claridad, esa energía, ese poder, esa autoridad debe fluir a través del cuerpo, que debe canalizar a través de la palabra, a través de la conciencia, del pensamiento, a través de la sabiduría, a través de la energía del cuerpo, a través de nuestras acciones, a nuestros hechos. Eso no me permite, esa ley, ese poder, esa fuerza, esa conciencia, esa luz del sol, no me permite a mí profanar mi conexión, no me permite contaminar esa luz, no me permite ensuciar esa luz, no me permite contaminar el Tahuantinsuyo. Quiere decir, ¿qué es el Tahuantinsuyo? Es la orden solar, es la nación del sol. Significa que el Tahuantinsuyo es una orden. Y el Inti Raymi se debería hacer solo y únicamente celebrado desde la perspectiva, desde la visión, desde la ley, desde el orden, desde la jerarquía, desde la posición y desde la nación del Tahuantinsuyo. Solo desde allí. Y ahí se aplican sus leyes, sus principios, sus normas, formas de vida, vestimenta, la conexión sagrada, la orden del sol, como los abuelos incas lo hacen. La orden. Y igualito eso los abuelos incas lo hicieron, eso debe continuar. Entonces, eso no me permite a mí ser peruano, boliviano, ecuatoriano, chileno, argentino. No me permite ser, porque no son naciones solares. Eso no es mi nacionalidad. Yo soy de la nación solar, nosotros somos de la nación solar, nosotros somos de la nación solar del Tahuantinsuyo. Desde ahí, está bien, ¿no? Yo acá estoy tranquilo, sentado, pues que hagan pues teatro normal. Pueden hacer un teatro del sol, pueden hacer teatro del abuelo Pachacute, el abuelo Ollantay, pueden hacer. Claro, también. Pero las autoridades que dirigen, que debe ser del Tahuantinsuyo, no de los gobiernos del sistema, ¿no? Esa es la diferencia que hay que entender. Entonces, no me permite a mí profanar, contaminar
al Tahuantinsuyo, no me permite a mí esa energía, esa luz, esa conciencia. Es más, mis maestros incas, los maestros incas que dirigen personalmente, dirigen esta obra, esta misión, prohíben completamente. Claro, como una expresión artística, escenificación, todo está bien, pero... Es un nivel, es un espacio. Pero hay dos formas. Claro. Hacerlo desde peruano, desde boliviano, desde sus gobiernos manipulados es diferente, porque ellos se van a llevar a otro lugar. Así es. Pero canalizado, dirigido, clarificado, ordenado, desde el Tahuantinsuyo, desde esa conciencia. Es otro espacio. Es otro espacio, el arte, la ciencia. Sí. Es otro, de otra forma se hace. Hacen acá, los hermanos en el Tahuantinsuyo danza. Son artistas, pues. Hacen danza, hacen proclamaciones, pues, jarabes, hacen todo, sí. También teatro hacen en el Tahuantinsuyo. Pero se hace desde la visión, desde el propósito de la orden. Ellos cumplen esa función, sí. Pero no como alimentando una jucha, un engaño, una manipulación. Claro, no como lo hacen mandado por las religiones. También las religiones les mandan a hacer pues este tipo de espectáculos, de escenificaciones, teatros. Entonces esas cosas realmente son pues, hay una falta hacia nuestro poder, hacia este poder del Padre Sol. Es realmente irresponsable que todos los que están viviendo en el abrigo del Padre Sol tengan que prestarse también para estas cosas. Esto es una falta muy grande, muy grave, muy grave. Entonces, claro, pero eso, como dices, es otro espacio, pero aún así nosotros llamamos a todos los habitantes acá en la Madre Tierra, de que ya son tiempos de hacer cambios, de que no pueden pasarse pues toda una existencia o cuántas existencias vienen haciendo este tipo de teatros o cuántas generaciones están siendo inmersos en este tipo de inconsciencia. Entonces el llamado es a caminar, a salir de todo eso y iniciar pues a buscar esa verdad, esa verdadera conexión de lo que significa el Padre Sol, ¿no? Él, en este caso, el Inti Raymi. A eso, ¿no? Es tiempo, es momento, ¿no? Hay que salir de allí. Entonces, con todo kalpa, ¿no? Con toda esta orden que predomina en nuestro ser, de los Intis Churinkuna y las Intis Ususinkuna, pues nosotros estamos acá para poder clarificar, para poder dar a saber y conocer qué significa este tiempo con nuestro Padre Sol, qué significa pues estar en su presencia, vivir interactuando, comunicándonos, conectándonos con nuestro Taita, ¿no es cierto? Y entonces Tura Chaykuna, Niña Chaykuna, Achamuna, hay que acercarse un poquito más. Hay que tener ese valor, esa fuerza, sí hay. Ese corazón. Y también ábranse, tienen que ustedes mismos, dentro de su pachay, de su jupachay, adentro, a ver de dónde provienen, qué hay que hacer, a dónde hay que ir. Todo termina acá, no creo, no es así. Entonces... Y justamente ahorita el Kulquito está hablando, ¿no? Es interesante cómo los seres nos enseñan. Significa que hasta ahora ya estuvo bien, ¿no? Ya fue tiempo, ya se cumplió, ¿no? Ya terminó su tiempo. Debe terminar, ya es tiempo de terminar con simplemente nuestra cultura Tahuantinsuyo, nuestra cultura, nuestra nación, nuestro camino, el Inti Raymi y todos los Raymis. Ya es tiempo de solo estar llevándolo al teatro, ¿no? A la significación o a cualquier acto. No puede quedar solo como artístico, porque un artístico no va a levantar el Tahuantinsuyo. La significación no va a levantar el Tahuantinsuyo. O un teatro, cuando se hace, aunque podamos reconocer, honrar, pero no va a levantar el Tahuantinsuyo. Queda como teatro. Y toda la gente entiende ahí como teatro. Toda la gente asume como teatro. Todo como significación, como ahí nomás queda todo.
y no entienden que realmente el Tahuantinsuyo debe renacer, volver, debe retornar, debe manifestarse, debe volver esa energía, esa conciencia, esa forma de vida de los abuelos incas. Debe continuar ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que no entienden. Entonces, significa que ya debe terminar, ya terminó la época del tiempo para nosotros, para el Muso Tahuantinsuyo, en la época de significaciones. Claro, sirvió de algo, pero ya debe terminar. Lo que debe ahora continuar a partir de acá, cuando termina teatro, significación, espectáculo, show, todo eso, cuando termina, debe ya ahora establecerse una reinstauración, una restauración, una reconstitución del Tahuantinsuyo. Desde el Tahuantinsuyo, con sus propias autoridades, jerarquía, orden, personajes, todo desde ahí se debe celebrar el Inti Raymi. Y eso es lo que ya nosotros hemos recibido el mensaje, y eso es lo que se ha dado la orden, y eso es lo que se está dando ahora en el Tahuantinsuyo. Entonces, a partir de ahora, ¿por qué? Porque a partir de ahora cambian las cosas. Ese es el mensaje del sol, ese es el mensaje de los seres solares y ese es el mensaje de los abuelos incas. Nunca los abuelos incas hubieran querido, si el abuelo inca Pachacuti retorna, nunca hubiera querido que lo lleven a una escena, ¿no? O solamente a un teatro. Más bien el abuelo inca Pachacuti estaría sentado disfrutando como máxima autoridad. Entonces significa que cuando terminan las significaciones culturales, teatros o espectáculos, shows, cuando terminan esas cosas, la máxima autoridad es el Tahuantinsuyo. La máxima autoridad es la presencia del Inca, los mamas, las joyas, los jamatos, es la máxima autoridad. Por encima de esta autoridad no puede haber otra autoridad. No puede haber. O sea, en otras palabras, no puede un estado temporal como Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, cualquier estado, no puede someter al Tahuantinsuyo. No pueden someter al Inca a sus autoridades. Al Inca no pueden someter. Eso es imposible. Porque eso es lo que me dice el poder, la luz, la energía del sol. Eso es lo que me dice. Eso es lo que siento. No puedo permitir que le pisoteen al sol ni a su hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es tal vez un mensaje grande. Desde qué punto nosotros tenemos que entender esto, asumir esto. Ahora pues, la respuesta. Nosotros tenemos el camino abierto, tenemos la respuesta, tenemos el mensaje, tenemos la orden, estamos encaminados. Ahora ya depende del pueblo, ya depende de las personas, Estamos seguros que muchos ya tienen su camino trazado. Muchos han sido ya enviados para cumplir su propósito, incluso para hacer fracasar este camino. Ya incluso otros ya han sido enviados sabiendo o sin saber, no importa, sabiendo o sin saber, consciente e inconscientemente. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Pero otros ya toman acciones en contra del Tahuantinsuyo, en contra del Inti Raymi verdadero, en contra del sol, en contra de nosotros. Eso ya nuestros propios hermanos, nuestros propios pueblos mismos van a levantarse en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede asumir ninguna religión, o la religión no está por encima del sol, no está por encima del Inca, no está. El Inca o las autoridades del Tahuantinsuyo, diré mejor decir, no solamente decir Inca ni la joya, sino diré las autoridades, orden y jerarquía del Tahuantinsuyo. Esas autoridades están por encima de esos gobiernos, está por encima de cualquier religión o líderes religiosos, está por encima, porque ese es el nivel en el que tenemos que mantener en Inti Raymi, en otros Raymis, en otros niveles, encuentros. Esos son los niveles en que debemos mantener, sostener, continuar el camino, para continuar claramente en nuestro camino. La orden del Tahuantinsuyo, después de 500 años, ya está acá. Claro. Estamos acá nuevamente, así como hace 500 años hemos profetizado, conjuntamente con todos nuestros ancestros, incas, collas, actas, mamas, villajumas, vilcaumas, de que volveríamos después de 500 años. Acá estamos. La orden del Tahuantinsuyo está acá. Entonces, la orden del Padre Sol ya está de vuelta. La orden de los apus, de la Pachamama, está acá nuevamente. Estamos acá. Las autoridades del Tahuantinsuyo ya estamos acá. Para todos ustedes, Turaykuna, Ñañaykuna, que han estado inmersos en todo lo que han estado, seguro buscando, seguro tratando de entender, seguro de tantas formas, pero es tiempo de que vengan
Es tiempo de que se acerquen a la nueva orden, al nuevo propósito. Es momento, es ahora, de que inicien todo este procedimiento de Chuyanchacuy, de Huicachacuy, todo lo que ya Incatito ha mencionado. Es vuestro tiempo, es vuestro momento. No más prisiones, sometimientos, ¿no? Todos estos encarcelamientos energéticos, todos estos miedos, estas prisiones de condicionamientos y de miedos, se acabó. Se acabó. Tienen que abrir vuestro corazón, tienen que activar ese valor, esa fuerza. Como hijos de la Madre Tierra, tienen que acercarse más a la verdad de vuestro origen, porque han nacido en estos espacios, abrigados por nuestros taitapus, acogidos y abrazados por nuestro Padre Sol, colmados de toda esa abundancia de nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra. Ellos son la verdad. En ellos yace el poder, el único poder que ninguna religión, ningún tipo de sistema, ningún tipo de filosofía podrá ir por encima de ellos. Eso es imposible, imposible. Eso trasciende más allá de la imaginación. Y para este Inti Raymi, un poquito de, ¿no?, darse un tiempo de Hamutay. Al menos hasta ahí se tiene que llegar. Hamutay. Salir de ese mosco y de ese muspay, ¿no? De esos sueños, de esos inconsciencias y realmente a ver dónde están, en qué están haciendo, qué están haciendo con vuestra existencia, qué están haciendo con vuestro causa, ¿no? Y la profanación a nuestro Taita Inti, a nuestra cultura es grave. Es más grave de lo que ustedes se imaginan. Tal vez pensarán que así nomás es. No. Manan hinacho, tu chaykuna, niña chaykuna. Manan hinacho. Entonces, ese es un buen punto. Nosotros estamos entregando el mensaje, estamos entregando la orden, estamos entregándoles el Kamachi, lo que ordenaron, lo que ordena el sol, lo que ordenaron los abuelos incas, lo que ordenan actualmente los incas, las autoridades del Tahuantinsuyo. Nosotros no nos regimos por las leyes de otros sistemas, nosotros nos regimos por la orden solar, por el Tahuantinsuyo, sus leyes, sus principios, su orden. Nos regimos por los abuelos, por la orden jerárquica de los incas y por los apus, por la Pachamama, por los ancestros. Entonces, esta orden viene de ahí. O sea, este mensaje no solo es un mensaje, sino es una orden para cada persona, ¿no?, para cada uno de las personas. ¿Por qué? Porque ahora tienen que preguntarse y responderse, y aquí es donde tienen que decidir su destino, su camino. Aquí el camino se divide. El camino se divide, uno a la izquierda, uno a la derecha, o uno abajo, uno arriba, o uno para continuar, otro para retroceder. Aquí el camino tienen que decidir, porque no puede continuar esto así. Nosotros ya hemos decidido ya hace años. O sea, ¿de qué lado están? ¿De qué lado están? ¿Con quién están? Así es. ¿Con quién están? ¿Están en contra del Tahuantinsuyo? ¿Son anti-incas, anti-tahuantinsuyanos? Diciendo que soy anti-pachamamas, anti-aps, anti-inti. ¿O son enemigos? Tienen que decidir ahora, ¿no? Porque estamos entregando el mensaje. Porque este mensaje viene de los apus, viene de la Pachamama, viene del sol, viene del Tahuantinsuyo. Este mensaje, esta orden viene de los abuelos incas, viene de esa orden. Lo que estamos diciendo, y esa orden dice,
ese mensaje y esa orden dice que yo no puedo vestirme como inca para el sistema, para significación, para teatro o para show. Le han pagado. O sea, en otras palabras, no puedo obedecer otro sistema, otro orden. No puedo ser manipulado, manejado por otra orden, por un sistema, por un gobierno. No puedo ser, porque mi autoridad está por encima de esos. Mi conciencia está por encima de ellos. Mi energía está por encima de ellos. Mi sabiduría está por encima de ellos. Mi entendimiento, mi conexión está por encima de ellos. Hay una autoridad en mí, así como en todos, cada uno de los hermanos del Tahuantinsuyo. Entonces estaría rebajándome, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice. Por eso, desde ese nivel, me dice que esa autoridad, esa ley, esa orden, ese mensaje me dice que no debo hacer eso. Y yo no entiendo cómo. Significa que todavía no han recibido ese mensaje. No han recibido las enseñanzas, ni las iniciaciones, no han recibido los rituales. Nunca han todavía recibido las enseñanzas, conocimiento, sabiduría. Esto es solamente una introducción nomás. Verdadero conocimiento, sabiduría va más allá. Entonces, y esto no me dice pues que tú tienes que someterte a la religión. No me dice pues que tienes que obedecer a la religión, a sus líderes. Tú tienes que recibir ceremonias de la religión. No me dice que tienes que obedecer a un gobierno. No me dice que tienes que obedecer a un sistema, o a un grupo, a una organización. No me dice, porque ellos al no entender lo que yo entiendo van a manipular, no lo van a hacer bien. Eso es lo que está sucediendo ahora, pues, ¿no? Lo que sí me dice es que tú tienes que anunciar, tienes que caminar en el camino correcto. Como la luz del sol, como la ira del sol, como la claridad, como la energía del sol, como el poder del sol, como esa energía, como hijo del sol, tienes que andar correcto, continuar el camino que dejaron los abuelos incas, continuar. Eso es lo que tenemos que continuar. Ese es el renacimiento, ese es lo que señalaron el Pachacuti. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que se señaló el Incar, y eso está sucediendo. Eso es lo que se señaló, todas las profecías, las 7 y más profecías que hay, eso es lo que señalaron, y lo que se tiene que cumplir, lo que se está cumpliendo, sí, eso es lo que se tiene que continuar, ¿no? Y por eso estamos anunciando, dando este mensaje, esta orden. Pues ya dependerá, ahora dejo en las manos de cada uno, decide pues de qué lado estás, ¿no? ¿Eres enemigo del Tahuantinsuyo o eres amigo del Tahuantinsuyo? Eres hija del Suficiente que seas amigo, pero tal vez no seas parte del Tahuantinsuyo, o no seas miembro del nuevo Tahuantinsuyo, o tal vez no seas como miembro activo del nuevo Tahuantinsuyo. Al menos, ¿no? O no tienes una misión, un propósito desde el Tahuantinsuyo, desde el Musco Tahuantinsuyo. Pero si no tienes ese propósito, esa misión, no estás haciendo, y por más que cualquiera diga que Tahuantinsuyo, donde sea, en grupos, donde sea, es falso, todo es falso. ¿Por qué? Porque no cumple la ley, los requisitos, no tiene esa orden. Entonces, eso es lo que claramente tenemos que anunciar desde esta Tahuantinsuyo, desde esta época, desde esta profecía, desde este cumplimiento, desde la orden solar, desde el Tahuantinsuyo, desde los ancestros, para este tiempo. Y exactamente como para Inti Raymi, cómo se tiene que dar, ¿no? El Inti Raymi tiene que tener un propósito, una misión. ¿Por qué lo hacemos? No voy a hacer Inti Raymi pues solo por cumplir, o por a la gente, por la sociedad, para que me vean, ¿no? Se supone que el Inti Raymi es para renovar mi compromiso en mi camino como hijo del sol. ¿Cuál es lo que tengo que hacer? Este Inti Raymi debe servir para poder yo trascender, para limpiarme, para comprender, para recibir mensajes. Debe servir. Si algo estoy haciendo mal, rectificar. No estoy haciendo bien, no soy consciente, no me estoy dando cuenta, este Inti Raymi debe servir para poder cambiar, para poder limpiar, para poder trascender, para poder terminar esas cosas, ¿no? Y poder servir verdaderamente al sol, verdaderamente servir al Tahuantinsuyo, servir a la sociedad, servir al Tahuantinsuyo, servir a los ancestros, servir a los apos, a la Pachamama, servir no solamente ciegamente a la cultura, sino al renacimiento, retorno, manifestación y levantamiento de nuestra cultura. A la verdad. En su supremacía, en su soberanía, hacia la verdad. Ese es lo que tiene que encaminar un Inti Raymi. Eso es lo que la luz del sol tiene que clarificar, porque si la luz del sol no le ilumina, no le da la luz a su mentecito, a su conciencia, a su cabecita, a su corazoncito, sigue ciego, pues. Sigue ciego. Está en una oscuridad. Está en una oscuridad. Porque no lo está manifestando lo que el sol le está alumbrando, lo que está iluminando. Pues. Se supone que cuando la luz del sol ilumina, la energía del sol toca,
ya no piensas igual, ya no vives igual, ya no sientes igual, ya no eres igual que ya no eres como la sociedad. Por eso se llama el hijo del sol. A eso tienen que transformarse. Poco a poco todos. A eso tienen que acercarse. ¿Quién les ofrece ese camino? ¿La religión? No. ¿La sociedad? No. ¿El gobierno? No. Nadie. El único que ofrece ese camino es el Musuq Tawantinsuyo, el nuevo Tawantinsuyo, la profecía que se cumple. El Incar, el Pachacuti. Eso es lo que ofrece ese camino.